Bueno, buenas noches, Jack. Para mí es pues es un gusto estar acá, compartir un poquito de mi trabajo con ustedes. Bueno, como decía, mi nombre es Melissa Guevara, yo soy de El Salvador, en Centroamérica. Bueno, empiezo un poquito contándoles de dónde vengo, ¿no? Yo tengo una formación de ceramista en la universidad. Dentro de la cerámica yo aprendí varios principios que son básicos en mi producción, que me parece que son súper interesantes y que me permitieron iniciar investigando mucho acerca de materiales, de todo el simbolismo que puede haber en los materiales y también como sus características, ¿no? Dentro de la cerámica se ve tanto física como química, ¿no? Cómo los materiales reaccionan ante diferentes tipos de combinación, ante diferentes tipos de atmósferas. Entonces, todas esas características parecieron como muy interesantes porque me ayudaron a entender un poquito o a tomar ciertas cosas que para mi producción que eran interesantes, o sea, temas, materiales, contextos, procesos, etcétera, que pude empezar como a entender mejor en un espectro un poquito más amplio, ¿no? Dentro de mi producción yo trabajo cuestiones como la presencia, la ausencia, los diferentes tipos de ausencia que hay, sobre todo en contextos tan complejos como son los latinoamericanos de donde venimos. Y también, obviamente, toda esa presencia, existencia, esta idea de legado, ¿no? Esta idea también de trascendencia, esa necesidad de trascendencia que tenemos como seres humanos, y a dividirlo de alguna forma en tres partes, ¿no? Que son la materia, lo que somos, ¿no? Como la mente y la espiritualidad un poco alejada de la religión. Entonces, esos son como principios básicos que yo tengo en mi producción y que, bueno, les iré contando un poquito más con las piezas que les voy a mostrar ahora. Iniciamos con uno de mis primeros proyectos que fue Exvoto. Como yo les cuento, venía de un contexto de cerámica, ¿no? Entonces, muchos de los materiales que trabajamos ahí eran como lo más cercano que yo tenía, ¿no? La arcilla, el barro, los químicos que utilizábamos, y uno de esos era el carbonato de calcio, ¿no? Todos estos, una de las cosas que también me parece súper interesante es que todos estos materiales, ¿no? Estos minerales que se utilizan en la cerámica los tenemos en nuestro propio cuerpo, no están en la tierra, están o sea, nosotros lo tenemos en los huesos y tal. Básicamente, y los huesos son calcio, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos un poquito los huesos y venimos, hay muchos vidriados, hay elementos que se utilizan en la cerámica que vienen de huesos. Entonces, los primeros materiales, como les digo, la arcilla y huesos, ¿no? Entonces, era también una cuestión de materiales y su simbología que me interesaba, porque venían también de todas estas creencias religiosas en primera instancia, ¿no? Son creencias que tenemos muy cercanas, pero también, como ven en la imagen, también hay un escrito, ¿no? Dentro de Centroamérica, que es el Popol Vuh, que habla de todas estas teorías, ¿no? De la creación del hombre. Entonces, una de ellas es que viene del barro, igual que, bueno, entonces, en estas creencias religiosas que venimos de la tierra, ¿no? Entonces, me parecía como interesante crear de alguna forma, o venir yo y ponerme en la posición de la creadora, ¿no? Y crear estos pequeños seres. Básicamente era el hueso recubierto con barro, ¿no? Recubierto con la arcilla sin quemar. También la recolección de los huesos fue como un proceso bastante interesante, ¿no? Porque obviamente yo no producía tanto huesos de pollo, no eran los huesitos de las piernitas de pollo, entonces yo no producía tanto, mi familia tampoco. Entonces lo que hice fue acercarme a un restaurante de estas cadenas de comida, ¿no? E ir a pedirles que si me podían recoger la basura diaria, básicamente los desechos de pollo, ¿no? Y que me lo guardaran y yo llegaba diariamente a traerlos, ¿no? Entonces también era un proceso de limpieza que implicaba.
La diferencia también era que con los huesos de pollo era mucho más sencillo, ¿no? Era ponerlos, quitarnos la mayor cantidad de materia orgánica, ponerlos en lejía o clorox y dejarlos reposar para que se le quitara la mayor parte de materia orgánica, volver a lavar, ponerlos al sol para que se secaran. Y era todo un proceso, ¿no? Y después pues ir recubriendo cada uno de estos huesos con la arcilla. La arcilla también siempre me ha interesado antes de la quema, porque me parece que tiene características que son sumamente versátiles, porque la arcilla cuando no está quemada puede estar en diferentes estados, ¿no? Puede estar en polvo, puede estar en sólido, ¿no? En masa, que es maleable, puede estar líquida. Entonces, todas esas posibilidades que a mí me daba la arcilla me parecían también que eran una parte vital, ¿no? Porque después, cuando sometemos a la quema, ¿no? Cuando pasamos por el horno, hay un cambio químico, que es un cambio químico irreversible. Entonces, ahí ya no hay forma de cambiar la materia, ¿no? En cambio, antes, todas esas variantes que se pueden hacer me parecían de una simbología muy potente, ¿no? Y cuando lo ponemos, o sea, cuando este barro se pone sobre el hueso, como el barro se seca y el barro tiene un porcentaje de encogimiento, ¿no? Entonces, el barro se craquela y empezamos a ver cómo se van como desprendiendo ciertas partes, ¿no? Entonces, hay huesos que solamente tenían un poquito, o sea, se les caía un pedacito. Entonces también eran estos seres que yo iba creando que se iban destruyendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesaba en este proyecto en particular eran dos cosas. Primero, y que son dos aspectos que son como estas entidades de poder, ¿no? Que están, creo que en cualquier cultura, sobre todo latinoamericana, y que están muy fuertes, sobre todo en culturas latinoamericanas, ¿no? Que es la iglesia y el ejército. Entonces, estas dos figuras a mí me parecían como interesantes, sobre todo porque las dos tienen ciertos estatutos de conducta, ¿no? Ciertas normas de conducta, que si no estás sujeta a esas normas o a estos estatutos, básicamente te va mal. Entonces, era estas entidades, ¿no? Estas formas de poder que te condicionan, que te forman, que te dan como solo esa única camino por el que puedes ir. Entonces me parecían dos instituciones de poder sumamente violentas, sumamente, bueno, ahora, ¿no? Entiendo también un poco más acerca de que son instituciones muy coloniales, que son instituciones muy heteropatriarcales. Entonces, en ese momento era un cuestionamiento muy personal y muy necesario, porque también básicamente todas mis piezas han venido de crisis y de cuestionamientos que parten desde mi propia experiencia. Entonces también eso era cada uno de estos proyectos ha sido hasta cierto punto un quiebre para mí, un cambio, un repensarme un montón de situaciones que probablemente para mí eran muy naturalizadas, que eran muy cotidianas, ¿no? Pero cada uno de estos procesos me ha permitido irme cuestionando, irme quebrando de alguna forma para repensar mi contexto, para repensar mi realidad y a través de estos proyectos pues compartirlo de alguna forma. Entonces eran estos huesitos, ¿no? Estos seres que yo creaba y obviamente ahí va como el componente religioso, ¿no? Yo como creadora, como ser superior, creando estas figuritas que se van destruyendo con el tiempo y la formación y la forma de montarlos no era esta formación militar como en tropas y en batallones, ¿no? Y este proceso era una pieza que contaba con 500 huesos, que hay un pequeño detalle. Esto se montó también, me parecía como bien interesante la dimensión en ese momento, ¿no? Porque eran piezas que estaban en el piso, que se veían pequeñitas frente a uno, ¿no? Entonces también tenías como esa visión muy superior, ¿no? Esta visión muy omnipotente de este ejército
de pequeños seres que estaban montados en el piso. Entonces, todos esos para mí eran cuestionamientos sobre el ejercicio de poder, sobre las instituciones que ejercen poder. Entonces, eran estos, ¿no? Y estos nexos también que se generan entre el material, pues lo simbólico que hay en cada uno de los elementos, ¿no? En la formación, en el barro, en el hueso, en la cantidad también, porque eran 500, me interesaba que fuera una instalación grande, ¿no? Que fueran muchos de estos seres pequeñitos, ¿no? Entonces, esto es un poquito del texto del proyecto, y pues ya la imagen es cómo quedó montado en el espacio, ¿no? Como pueden ver, sí son estos batallones, esta formación es muy cerrada, muy lineal, ¿no? Ahora, ya pasando a otro proyecto, ¿no? Que también ha sido un proyecto que me permitió entender muchísimo cuáles eran los elementos muy esenciales y básicos que a mí me interesan en mi producción, que es antropometría. Bueno, el título, partiendo del título, ¿no? Antropometría es como esta ciencia que se encarga de las medidas del cuerpo, y las medidas del cuerpo y las medidas del ser humano. Entonces, las imágenes que ven un poco acá son de un cementerio en particular, que es de un municipio en San Salvador, en la capital. El municipio se llama Mexicanos. Es estos cementerios que son todavía en el piso, ¿no? Que es el enterramiento en el suelo. Pero son cementerios que ya están sumamente saturados, ¿no? Entonces, en estos cementerios, lo que pasa, en este cementerio en particular, lo que pasa es que, bueno, hay varias opciones, ¿no? Si a una persona deja de pagar su cuota por el espacio, por tener a su ser querido ahí, ¿no? A su familiar ahí, si dejan de pagar, desalojan, básicamente, o sea, sacan los restos y vuelven a vender el espacio, ¿no? Y estos restos se van a una fosa común. También este cementerio está como una especie de lomita, ¿no? Entonces, en los inviernos que son muy fuertes, inviernos con lluvia, hay ciertas zonas que se han ido como lavando, ¿no? Que se han ido como cayendo. Entonces, estas tumbas que se caen también, ¿no? Las recogen, los restos van a fosas comunes. También la gente que no es reconocida por nadie va a fosas comunes, ¿no? Entonces, todos estos cementerios en sí también están cargados de esta pues es una cuestión muy fuerte de cómo se trata el resto humano, ¿no? Cómo se trata que hablan también de muchas cosas, ¿no? De cómo se trata la memoria, cómo se trata el resto humano, qué pasa, cuáles son los procesos después de la muerte, ¿no? Que no simplemente es que te morís y ya, sino que hay todo un proceso que implica a veces desalojo, que implica cuestiones naturales, ¿no? Como la lluvia, donde lave, etcétera. Entonces tenemos todos estos aspectos en estos cementerios. Entonces a mí me interesaba también como material, partiendo de este precedente que tenemos ya de los huesos de pollo, de huesos de animal, ¿qué pasa cuando convivimos o ya nos relacionamos con restos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que implica? ¿No? Y tenés todo este contexto detrás, ¿no? Que también tiene que ver con un contexto muy violento, ¿no? Un contexto en el que hay una cantidad de muertes diarias muy alta. Entonces, el convivir con estos restos, el entender que, o sea, tenés como estas diferentes capas, ¿no? Los restos humanos en su simbología y los restos humanos como materia. Entonces, yo fui a este cementerio y pues fue directamente obviamente con los trabajadores. Yo pude conseguir huesos humanos, pero en este caso me interesaba no usar el hueso como en su estado natural, por decirlo así, sino pasarlo sí por un proceso de quema, porque me interesaba como quitar esa materia, ¿no? Quitar cualquier tipo de materia orgánica que pudiera haber y sí hacer un cambio en el hueso y ya como
transformarlo ya en un material como tal, ¿no? En este calcio, que básicamente es a lo que se reduce el hueso cuando ya pasa por todos estos procesos, ¿no? Entonces tengo los huesos, pues implicó todo un proceso de limpieza también, la quema, ya aquí pueden ver pues, los huesos en el horno y cómo cambian después de la quema, ¿no? Cambia básicamente de la coloración del hueso, la textura. Entonces, era un material que me parecía sumamente interesante y que en ese momento yo lo utilicé, bueno, tiene todo esto, ¿no? Se pulveriza y se convierte en esta pieza, que es antropometría, que son estos 3 relojes de arena, que vengo y sustituyo la arenilla que traen y pongo el polvo de hueso, ¿no? Entonces, este es un poquito como entender estos 3 tiempos, ¿no? De la materia, del cuerpo físico como materia, de la mente como estos elementos que nos definen quiénes somos, y la espiritualidad relacionada un poco a los rituales, ¿no? A los rituales personales e individuales que vamos construyendo, que no necesariamente tienen que ver con religiosidad, pero sí con estos rituales que nos conformamos como individuo y que también nos conformamos como comunidad, colectivo. Ya para terminar, pues esta fue Paralelismos, que fue la primera pieza que yo hice como intervención en espacios públicos. Esto es el centro de San Salvador, frente a la plaza principal, que es la plaza Gerardo Barrios. La idea era como hacer esta extensión del paso cebra, de estas líneas, ¿no? Esto fue como uno de los bocetos digitales, un poquito del boceto de cómo se planteaban las 4 calles. Al final, dentro del proceso, solamente nos permitieron hacerlo en una de las calles. Y yo elegí hacerlo frente al Palacio Nacional, que mantiene toda la simbología del Palacio Nacional, ¿no? Que contuvo los 3 poderes del Estado, que ahora contiene el Archivo General de la Nación. Entonces era como dar un poco, jugar un poquito con el espacio, era una experimentación también, porque al ser centro de ciudad, son centros sumamente caóticos, son centros sumamente llenos de ruido, de cosas pasando todo el tiempo. Entonces era también una experimentación de qué pasaba si nosotros utilizábamos el espacio frente a todos estos estímulos que hay ya de por sí en el espacio, ¿no? Entonces implicó todo el trabajo en la noche, de una noche completa, ¿no? De hacer las líneas, pintarlas. Este proceso se hizo en el marco de un festival llamado Adapte, que es un festival de intervenciones en espacios públicos en San Salvador, y pues el proceso fue bastante accidentado, o sea, es un centro, ¿no? Y pasaron muchísimas cosas en este espacio, pero también era jugar un poquito con la idea del dibujo, ¿no? Cómo funciona el dibujo también extendido en el espacio público. Ya como resultado, pues ven esto, el Palacio Nacional, las líneas, eso coincidió con el cierre de la plaza principal porque estaban remodelando, entonces toda la gente que se mantenía en la plaza es la que ven sentada al frente. Entonces también eso fue como un espacio de ampliación para ellos, que fue también como darles este clic, ¿no? Este giro a su espacio cotidiano, porque al final esta gente pasa todo el tiempo ahí, pasa todos los días ahí, es su cotidiano. Entonces, ¿cómo podemos tomar un contexto tan complejo que es un cotidiano para la gente y darle un pequeño giro para que puedan repensar su contexto, ¿no? Para que puedan preguntarse también qué pasa, por qué está frente al Palacio Nacional, por qué las líneas, por qué es el paso peatonal. Entonces hay un montón de cuestiones que surgen a partir de esto que me parecían súper interesantes porque la gente se lo preguntaba. Yo tuve la oportunidad de hablar con un par de personas y era eso, ¿no? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué el paso cebra? ¿Por qué frente al Palacio Nacional? Entonces eran esos cuestionamientos que hacen que te repenses tu espacio y tu cotidiano. Y son estímulos muy sencillos, ¿no? No tienen que ser estímulos tan grandes ni tan monumentales, ¿no? A veces una pequeña línea, pues,
dar ese giro, que me parece súper interesante y generar todas estas reflexiones y cuestionamientos acerca de nuestro propio contexto, que parten desde mis cuestionamientos, pero que se hacen colectivos en ese tomarse el espacio de alguna forma. Entonces, bueno, este proyecto estuvo alrededor de 3 meses, más o menos lo que duró la pintura en la calle, que se fue borrando poco a poco por el paso de los carros y de las personas. Aquí les muestro el video del proceso. Bueno, y ya como para terminar, solamente comentar que uno de los aspectos que a mí me parece más importante de la producción artística es la capacidad de generar pensamiento que tiene, la capacidad que tiene de generar preguntas, de generar reflexiones. Entonces creo que esa es una parte importante porque como artista, para mí, mi trabajo es dar preguntas, ¿no? Nunca dar soluciones, nunca dar respuestas. Porque al final dentro de esta construcción, ¿no? de comunidad, me parece mucho más interesante cuestionar y que dentro de esa colectividad se puedan generar respuestas, se puedan generar soluciones, se puedan generar resistencias, ¿no? Ante la realidad y los contextos tan complejos que vivimos en Latinoamérica. Entonces, esa es una de las cosas que para mí sí me interesa como siempre recalcar, ¿no? El arte como generador de pensamiento, el arte como generador de preguntas que son el punto de partida y el detonador para generar algo, ¿no? Que al final no sabemos exactamente qué es, pero la idea es generar algo en la gente que pueda tener acceso a estas intervenciones y proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo como por ahí. Gracias por la atención. Y ahorita le doy también paso a Aldair para que nos pueda compartir un poquito de su trabajo.